A continuación, hablaremos sobre el currículo emancipador, para lo cual contaremos con la intervención de las magistras Celeider Pineda, Adriana Tovar y Liney Bedoya, doctorantes en el programa de Ciencias de la Educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín de la República Bolivariana de Venezuela. En estos últimos tiempos se han venido cambios muy trascendentales que obligatoriamente nos invitan a cambiar la forma de vida y por ende la forma de educar. Es la sociedad del conocimiento un principio estructurador de la sociedad de hoy, tanto en su organización política como económica, social y cultural. Lógicamente, los procesos educativos van cambiando porque se ven enfrentados a la ineludible necesidad de evolucionar de una educación al servicio de una sociedad industrial a otra orientada hacia una preparación para la sociedad del conocimiento. Entonces el dilema es si las escuelas se transforman en organizaciones abiertas relacionadas con situaciones sociales o se anquilosan como instituciones desarticuladas de las dinámicas de la sociedad del conocimiento. Frente a esto, es el currículo una de las bases fundamentales de una concepción integrada de la educación como política cultural del conocimiento y de la información. El concepto que hoy tenemos de currículo ha sido el resultado de un proceso complejo al que han hecho aportes significativos las más variadas escuelas del pensamiento pedagógico. De hecho, Álvarez relaciona distintas concepciones sobre lo curricular y presenta tres tendencias de currículo. El currículo técnico como producto o currículo por objetivos, el currículo como práctica y el currículo como praxis o currículo emancipador. Asimismo, Díaz Barriga afirma que existen varias formas de abordar las tendencias curriculares y ha caracterizado tres de ellas. Una concepción curricular técnica frente a una sociopolítica. La primera atiende a la metodología de un plan de estudios. La segunda analiza la dimensión social a la que responde dicho plan. Bueno, una tendencia que organiza el currículo por asignaturas frente a otra que lo hace por problemas integrados, en general bajo la denominación de módulos. Y una de corte sociohistórico que trata de dar cuenta de las grandes tendencias institucionales que existen y de la manera como se expresan en la orientación de los planes de estudios. Entonces, teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido el currículo a partir de diferentes autores, este se visualiza como un eje articulador de una extensa red de interacciones históricas, políticas, económicas, sociales y culturales que sustentan los consensos y disensos que proyectan el tipo de sociedad que se aspira lograr para las futuras generaciones y que se modulan en las instituciones educativas como prácticas organizativas, pedagógicas, didácticas y evolutivas, siendo
las prácticas curriculares a través de las cuales se modula el currículo, concretando 3 niveles de la siguiente manera. Macro, que se refiere al sistema educativo, meso y micro. Estos niveles deben dar cuenta del hombre que se quiere formar. El nivel macro, que tiene que ver con las políticas gubernamentales y la formación de los estudiantes, responde a aspectos históricos, políticos, económicos y socioculturales. De hecho, la UNESCO, como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, destaca elementos que influyen en la definición de agendas nacionales de reforma y renovación curricular. Podemos mencionar algunos como la transnacionalización de temas y competencias referido a las competencias genéricas como la comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y temas muy comunes en las propuestas curriculares contemporáneas como la ciudadanía mundial. La presencia del mundo digital nos obliga a repensar en un nuevo marco para una concepción curricular donde congenien los mundos presencial y digital mediante modelos híbridos de aprendizaje. Se trata de concebir la evaluación más que como rendición de cuentas, como una estrategia pedagógica para el aprendizaje. Estos elementos característicos de las agendas nacionales de reforma y renovación curricular se traducen en el nivel meso, en finalidades, contenidos, secuencias, estrategias, metodologías, materiales didácticos y sistemas de evaluación. Ello es plasmado por cada institución educativa mediante su proyecto educativo institucional. Entre tanto, Zuviría habla de 3 tipos de currículo: el currículo propuesto, desarrollado y el logrado, los cuales se relacionarían con lo dicho hasta el momento. Los niveles macro y meso concretan el currículo propuesto, el cual se atañe a la prescripción curricular establecida por los ministerios de educación nacional de cada país y que las escuelas articulan a través de su PEI, incluidos sus planes y programas. Entre tanto, el nivel micro, que tiene que ver con prefiguración de la práctica de la clase, es decir, a lo que pone en práctica el propio docente en el aula. Ello concreta el currículo desarrollado. La modulación de estos niveles proyecta el currículo logrado, el cual es el que queda en los estudiantes después del proceso educativo. Es el currículo que alcanzan a dominar los estudiantes y que podrán conservar por un tiempo claramente mayor. En el marco de lo expuesto, se puede entender que las acciones curriculares movilizan múltiples actores sociales. Por lo tanto, es necesario que el Estado, la sociedad, la escuela y la familia reflexionen y tomen decisiones conjuntas sobre cuáles deben ser las condiciones básicas que definen el sentido de la acción educativa y cómo debe traducirse en conceptos. Esto hace referencia al conocimiento declarativo, en destrezas referidas al conocimiento procesal y actitudes
referidas al conocimiento actitudinal que involucran las diversas dimensiones del ser humano que impacten su desarrollo y puedan ser expresadas en multiplicidad de situaciones y contextos. Currículo práctico. Franklin Covey define el currículo de dos maneras. Una como el rango total de las experiencias dirigidas o no comprometido en el desarrollo de habilidades del individuo. Y la otra como la serie de experiencias de entrenamiento conscientemente dirigidas que las escuelas emplean para completar y perfeccionar ese desarrollo. Y es en este sentido en que los profesionales de la pedagogía emplean el término, sin embargo, Bobbitt, que desarrolló las primeras concepciones de lo que debería ser un currículo en la metáfora de la escuela, como una industria. Fue traducido por Larrieta 1995 en una definición del currículo práctico como aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y experimentar a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para decidir asuntos de la vida adulta. Angulo 1994 dice que el currículo práctico no es cualquier diseño curricular. Este debe partir de un diagnóstico acerca de las necesidades de la población, suponiendo cuáles serán estas para las próximas generaciones. Habrá planes que deban tener en cuenta alfabetización, requerimientos profesionales, etc. Pues también tiene que existir una modalidad de enseñanza para personas adultas que evidentemente ya están inmersas en la vida social y laboral. En cualquier caso, el sistema educativo debe hacer el esfuerzo de preparar al mundo cambiante, y esto debe hacerse desde el currículo práctico, basados en problemas y que provoque la participación, la motivación y la actitud de el educando, que el educador en conjunto con su equipo de trabajo, ya sea la parte administrativa, la familia, la sociedad, la cultura, se forme un solo currículo práctico en el que siempre y cuando sean provisionales, parciales y no configuren itinerarios especializados e irreversibles, siempre que no discriminen y clasifiquen de forma definitiva a los estudiantes en grupos de capacidades y siempre que permitan la permanencia de los individuos a los mismos grupos y colectivos, considerando habituales en la mayoría de las actividades de aprendizajes en la cultura. En lo relativo, el currículo práctico mueve a las actitudes y a las normas. Y en este vale la pena considerar que éstas ofrecen pautas y reglas de comportamiento y así se le facilita el desarrollo de valores y conductas compartidas por el grupo. Por eso, si la enseñanza de estos contenidos
se entra en contradicción, podemos, por ejemplo, pedimos actitud crítica ante ciertos hechos y acatamiento acrítico entre la autoridad, de generar desconciertos, frustración, angustia y hasta agresividad o rebeldía, además de no lograr las metas deseadas. Por esto debemos tener en cuenta el currículo práctico. De la misma manera que con los procedimientos a los que tienen que ver con la autonomía personal, la aceptación y la valoración ajustada del yo, el respeto y la valoración del otro, la sensibilidad, la solidaridad y la participación crítica y creativa en el grupo social. Siguiendo con el orden de ideas, se deja demostrar que la adquisición y el desarrollo de hábitos son muy importantes, mantenerlos dentro de este currículo práctico para hacer un excelente trabajo. Por esto, cada institución educativa debe dejar en claro que el currículo práctico es uno de los más importantes, que allí se deben demostrar, porque el currículo es la carta magna que representa a la institución en sí. De hecho, podemos ver que en cada institución educativa se maneja un currículo diferente. Si vemos, trayendo como ejemplo el currículo de la etnia wayuu, el cual se le puede llamar el PEPS, que está a nivel nacional, Proyecto Educativo Comunitario, pero dentro de la cultura wayuu se maneja el aracuaipa. Ellos tienen sus propias áreas del conocimiento. Ya no se le diría al español, sino al ijunaique. Las matemáticas se les trabajaría, pero con el pensamiento numérico y crítico que se debe valorizar dentro de la misma cultura. Entonces, estos currículos son prácticos y nosotros como docentes, como directores, como coordinadores o como miembros activos de la comunidad educativa debemos implementarlo, tenerlos en cuenta y ir transformándolo, ir cambiándolo. No solo dejar lo tradicional, dejarlo en una sola carta, no. Hay que ir transformándolo. ¿Pero con quién? Con la ayuda, como les decía anteriormente, con la ayuda de la comunidad educativa. ¿Y quiénes pertenecen a la comunidad educativa? ¿Quiénes son? En primera, tenemos que tener en cuenta el pensamiento crítico del estudiante, que es el más importante, el estudiante. Debemos involucrar al padre de familia o a la familia, porque a veces los niños no están más con los padres, están cuidados por otras personas que hacen parte del núcleo familiar. Puede ser un tío, un primo, un abuelo. O también debemos trabajar con la misma sociedad, involucrarla. El director, el coordinador y el docente deben trabajar siempre de la mano, unidos, para que estos dos antes nombrados, el estudiante y la familia, tengan una participación en el currículo y más en el currículo práctico, que el currículo práctico es aquel donde se deben implementar cada una de las estrategias que se han desarrollado. Muchas gracias.
Continuamos con el currículo técnico. El currículo técnico está basado en la metodología conductista. Su enfoque principal es la enseñanza basada en el maestro. Sus principales autores son Ralph Tyler e Hilda Taba. Ralph Tyler menciona que para diseñar el currículo debemos tener en cuenta a los estudiantes, a la sociedad y los requisitos de contenido. Su modelo propone evaluar los objetivos que conforman el currículo. Sus principales aportes están basados en la construcción del primer modelo de evaluación y seguimiento curricular, en el que se deben generar conductas que permitan a los estudiantes hacer vínculos entre los esquemas teóricos y las prácticas como profesionistas. Por su parte, Hilda Taba menciona que el currículo debe ser diseñado teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad y la cultura, lo cual permitirá una visión a futuro, en donde se pueda apreciar el alcance de los aprendizajes y el cumplimiento de los objetivos que integran el mismo aprendizaje. El currículo técnico surge en el contexto de la segunda revolución industrial. En esta época hay una característica especial, y es que hay la necesidad de trabajadores en masa para las fábricas, y la escuela da su aporte para ello. La escuela debe capacitar a los estudiantes para el trabajo de forma acrítica y con facilidad de manejo de parte del Estado. Los maestros son los dueños de las clases, dictadores de clase, autoritarios, castigadores, poseen una relación vertical con el estudiante. El alumno, por su parte, es repetitivo, memorístico, copista, imitador, quien llega a la escuela vacío de conocimientos, y este vacío tiene que ser llenado por la sabiduría de los maestros. El aprendizaje se da de forma reproductora y memorística. Estaba controlado por la recompensa y el castigo, que buscaba moldear la conducta, y esto lo hacían mediante las tareas y las destrezas para el trabajo. La teoría que sustenta el currículo técnico es el conductismo. Esta teoría se centra en que la conducta puede ser observada y modificada. ¿Qué se entiende por currículo emancipador? Para entender este concepto es necesario tener presente que el término emancipación significa, según Shirley Grundy, la posibilidad de emprender acciones de manera autónoma. Dicho de otra forma, es una experiencia individual desde la acción, donde cada persona, a través de la autorreflexión, descubre su propio yo, en condiciones de justicia, de libertad y responsabilidad, frente a toda interacción de la sociedad humana. Currículo, cuando hablamos de currículo, cuando pretendemos intentamos la construcción de un currículo desde perspectivas críticas, se requiere que el abordaje desde el enfoque conceptual implique un concepto abstracto de lo que significa un currículo, para luego, desde esa realidad, se organice el conjunto de prácticas educativas a partir de tres elementos fundamentales planteados por Shirley Grundy. Estos tres elementos son el interés cognitivo, la teoría crítica de la educación y la praxis, es decir, la relación dialéctica entre la teoría y la práctica. Estos tres elementos, según este autor, son los que se deben tener en cuenta cuando se va a construir un currículo emancipador. En relación al primer elemento, denominado interés cognitivo, Habermas, 1994, es del criterio que tanto el interés técnico, el práctico y el emancipador, cada uno en particular determina una manera de entender el currículo, buscando que el individuo
además de trascender, crecer y desarrollarse, haga énfasis en conocerse a sí mismo. ¿Mediante qué? Mediante la autorreflexión, la libertad y la autonomía, del cual se desprende la responsabilidad. En este orden de ideas, desde el enfoque emancipatorio para la construcción del currículo, se plantea desde dos perspectivas: la autonomía y la responsabilidad, distribuidas según la propuesta de Habermas en 14 categorías de análisis, de las cuales podemos resaltar, primero, que como meta esencial se tiene la formación humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación, el ser humano es el principal actor para cualquier currículo, para cualquier acción que la institución pretenda realizar. Otra de las categorías es los procesos de formación como tal. O sea, cómo la institución, a través de ese currículo emancipatorio, forma a ese individuo o a ese ser que quiere que mañana tenga capacidad para no solo tener conocimiento, sino vivir en una sociedad. Tener una visión general de lo que se quiere. Gestionar ese currículo. El papel del lenguaje. Esa es otra de las categorías que este currículo emancipador tiene. Además, la formación del currículo frente a la cultura. La interacción docente-estudiante. Las experiencias educativas. Los contenidos. Los métodos educativos. La evaluación como principio, como parte esencial de ese currículo para determinar si ese currículo está siendo bien planteado o se necesita hacerle algunas reformas. El ejemplo de Freire en lo que respecta al currículo emancipador orienta que el sentido crítico del proceso debe ser una experiencia significativa, capaz de reflexionar sobre lo que se busca a través del aprendizaje. Este currículo no busca la respuesta correcta, sino la estimulación del pensamiento libre. Por lo tanto, currículo emancipador es aquel que le permite tanto al docente como al estudiante actuar con autonomía, soberanía, potestad para expresar sus propias ideas. Por lo tanto, un currículo tiene interés emancipador cuando tiende a la libertad o autonomía, indicando por una parte que el estudiante deja de ser un receptor y se convierte en participante activo de la construcción del conocimiento. A partir de allí, no solo construye su aprendizaje, sino que se compromete a reflexionar críticamente acerca de su conocimiento. Por otro lado, el docente se convierte en creador de la experiencia educativa y junto a sus estudiantes participa en la construcción de dicho conocimiento.